que no tienen un alcance tan alto, pero en compensación tienen un sensor mucho más grande que las dos anteriores. Entonces vamos a mejorar calidad, pero vamos a sacrificar distancia focal. Eh, en este rango de cámaras que se encuentran, que se consiguen en el mercado colombiano, podría estar la primera opción de cámaras para muchos de los que me están escuchando y no tienen cámara y siempre han pensado qué cámara comprar. Estas son las cámaras para que sea su primera cámara, para que sea la actualización de la cámara del celular. Y los consejos son usar monopio trípode, porque como son cámaras que tienen un zoom muy potente, a medida que uno acciona el zoom, o sea, que pone el zoom a trabajar, entre más zoom, las vibraciones se multiplican muchísimo, entonces de ahí que sea necesario un trípode o un monopié, porque si no el simple accionar del dedo hace que la foto quede movida. No usar del zoom siempre que se pueda acercar uno al objetivo es mejor. Estas cámaras son muy versátiles porque pueden ir desde unos lentes de gran angular, o sea, unos lentes muy amplios, hasta unos lentes teleobjetivo. Entonces son muy versátiles. Una recomendación, no ahorrar dinero en la memoria, fijarse que sea de buena velocidad y de buena tasa de transferencia de datos, porque muchas veces uno invierte un dinero en una cámara de estas y deja de o se conforma con la memoria que le regalan en el almacén de fotografía y casi siempre las que regalan pues no son las de última tecnología ni las de mejor velocidad. Entonces, adicional a la que uno le regalan, es bueno tener una memoria de muy buena velocidad y de buena capacidad. Son fabulosas para fotos y video. Eh, mm, Importante también tener unas baterías extras. Nunca están de más, nunca sobran las baterías extras. Y no hay nada más frustrante que estar uno en la mitad de un bosque tomando las fotos y quedarse sin batería. Una recomendación es no usar filtros UV, a menos de que sean filtros de muy buena calidad y de muy buena construcción, pero pasa lo mismo con las tarjetas de memoria. Uno recibe siempre un filtro UV de regalo, pero son filtros que en vez de aportarle a la calidad de la imagen, lo que hacen es degradarla. Entonces, si uno tiene un cuidado normal con la cámara, no debe tener problemas de que se vaya, porque mucha gente coloca el filtro UV pensando que sirve de protección para los golpes, pero si va en contra de la calidad de la fotografía, pues no estamos haciendo nada. Y por último, un consejo es, en estas cámaras bridge, lograr encuadres finales. Si uno está tomando la fotografía de un paisaje, intentar que la línea del horizonte quede recta, que se logre un encuadre casi final. Lo mismo con las aves o con los insectos o con todos los aspectos de la naturaleza, que sean encuadres finales, porque como el sensor es pequeño, entonces lo que va a pasar es que cuando haga un recorte, mmm, la calidad de la imagen se va a degradar muchísimo. Entonces espero que capturen esta pantalla y comiencen a mirar precios, comiencen a mirar, hacer una comparación. Hay sitios de internet especializados donde uno puede comparar un modelo de cámara con otro y descubrir qué quiere, si quiere calidad, si quiere alcance, si quiere qué precios se consiguen. Entonces, este es el consejo en cuanto a los que no tienen cámara y quieren comenzar con la fotografía de naturaleza. Estas son las cámaras ideales. Hay dos aspectos importantes en la fotografía. Hoy en día son los megapíxeles y el alcance, ¿no? Entonces, ya encuentra uno hoy celulares como el de la mano derecha, que la cámara principal tiene 50 megapíxeles, y celulares como el de abajo que tienen alcances de 100x, pero tienen el problema que vamos a ver en la siguiente diapositiva y es el tamaño del sensor.
La cámara más potente que tiene Nikon es una cámara de 850 en este momento. En cuanto a las cámaras con espejo, tiene 46 megapíxeles, entonces uno podría pensar que están equiparadas en calidad, pero la diferencia del tamaño del sensor es la que marca aquí la calidad de las imágenes. Lo mismo con el alcance. Tenemos la P1000, que es una cámara que tiene 125x, y los nuevos celulares Samsung que tienen 100x. ¿Qué quiere decir 100x o 125x para los que no sepan? Voy a intentar explicarlo así de manera rápida. Y es, uno de fotógrafo está situado a una distancia X de un objeto, digamos un árbol, y 100x significa que si uno está 100 veces separado esa misma distancia y acciona el zoom a 100x, la foto va a quedar como si estuviera a un x. Entonces, la cantidad de veces que uno se puede separar del objeto para lograr una imagen a una distancia determinada. Entonces, ni los megapíxeles, ni los X, ni los alcances son factores determinantes para pensar en reemplazar las fotos de celular con unas fotos de una cámara. O sea, siguen, aunque se están aproximando cada vez más los dos universos, el de los celulares y el de las cámaras, pero necesitamos esperar a que los celulares aumenten el tamaño del sensor para mejorar la calidad. Aquí vemos el cuadro negro, es el sensor de la cámara Nikon con 46 megapíxeles, y el celular tiene el sensor del cuadrito azul, el tamaño, y dentro de ese cuadrito están incluidos los 50 megapíxeles. Entonces, aquí en esta diapositiva nos damos cuenta de la diferencia de más megapíxeles no significa que sea mejor calidad de la imagen. Ya estamos terminando. Aquí vemos los usos que le podemos dar a un celular. Fotografía de paisaje, fotografía de flores, fotografía macro, fotografía de insectos, porque uno puede acercarse mucho al objeto y tomarlos de manera efectiva. Un consejo es utilizar las mismas reglas de composición que se utilizan en la fotografía normal, o sea, no descuidar, por ejemplo, no descuidar el encuadre, no descuidar la línea de horizonte, todos los conceptos que uno aprende en fotografía hay que llevarlos a la fotografía con los celulares. Interesante también investigar qué aplicaciones externas o de terceros hay para la cámara, ya que existen programas como Cámara Más, la que me acuerdo en este momento, que permite hacer configuraciones, modificar las configuraciones de la cámara. Hoy en día celulares como el Huawei tienen la posibilidad de modificar ya ciertos parámetros como la apertura, la velocidad o el ISO. Cada vez se están dando más acceso a que uno modifique las referencias de la composición de la configuración de la cámara, pero si el celular no lo deja, ya hay aplicaciones de terceros que permiten eso. En la parte de abajo tenemos los lentes teleobjetivo. Los lentes teleobjetivo nos van a permitir tomar fotografías de cosas muy lejanas con muy buena calidad, que parece que estuvieran cerca, pero nos va a limitar a lo que tenemos arriba. No vamos a poder tomar fotografía de paisaje con un lente 600 milímetros. No vamos a poder tomar una fotografía de un insecto o de cosas pequeñas, porque las distancias de enfoque, comenzando por las distancias de enfoque mínimas, son aproximadas. Algunos lentes, por ejemplo, son de 3 metros o de 2 metros. Entonces, por eso las cámaras Bish, que son las que están en el centro, alcanzan a jugar una parte arriba y una parte abajo. ¿Sí? Alcanzan a cubrir mucho de lo de arriba y mucho de lo de abajo. Ya las personas, cuando ya quieren un trabajo más serio, más profesional, pues ya pueden pasar a las cámaras reflex con lentes largos, pero pues la inversión se multiplica por 10 o 15 veces, pero también se refleja en la calidad de las imágenes. Entonces, mi consejo es a los que están tomando fotografías con celular, primero que apliquen las mismas técnicas, las mismas técnicas fotográficas que uno aprende para la fotografía normal.
Y segundo, comenzar a ahorrar para comprarse una buena cámara bridge y lograr muy buenos registros. Y volvemos a la parte inicial de la charla, y es que esos registros eh, mm, sean compartidos en redes sociales que sirvan para generar conciencia ambiental, que sirva para generar conservación de hábitats, además de que sirva para compartir en redes sociales, pero que tengan un objetivo, una misión, y es generar una conciencia para proteger ecosistemas. Si uno, los invito a que lean la historia de Yosemite, que es un parque norteamericano, donde llegó a ser parque nacional natural gracias a las fotografías de un naturalista. Él comenzó a mostrarle a la gente, mire, esto está en Yosemite, esto está en Yosemite, esto está en Yosemite, este árbol está, tenemos esta fauna, tenemos esta flora, tenemos todo esto, tanto así que esas fotografías sirvieron para que fuera declarado parque nacional, y es un ejemplo de cómo las fotografías pueden llegar a servir a objetivos eh, más, más ecológicos. Y con esto terminamos la charla de hoy. Espero que se motiven a conseguir una cámara y a trabajar en pro de la conservación. No sé si tengan algunas dudas, voy a intentar abrir aquí el chat. Si quieres, Diego, Diego, mil gracias. Diego, si quieres, yo te voy ayudando con las preguntas. Bueno. Entonces, permíteme, por favor. Bien, primero, Alfonso Guerrero nos pregunta si para ese tipo de cámaras que nos recomiendas, si los hongos llegan a afectar al lente, si es posible reemplazar solamente el lente. No, en las cámaras bridge son cámaras cerradas, selladas. Entonces, si hay una afectación de hongos, por ejemplo, toca llevar a mantenimiento toda la cámara. A diferencia de las cámaras reflex, que el hongo puede estar en el lente o puede ser mugre en el sensor, entonces ahí sí se puede arreglar una de las dos partes. Pero las cámaras bridge sí, y son muy costosos los repuestos de las cámaras bridge. Yo tengo una cámara P900, una Nikon, y el arreglo costó casi la mitad de lo que costó la cámara con una caída. Entonces, yo creo que los hongos también es por el mismo lado. Estoy leyendo aquí de la cámara B500. Es un modelo anterior a estas de la serie P900. Es perfecta también, no es para nada mala, pero los modelos han ido mejorando a medida que van pasando los modelos. Entonces, yo leí ayer, por ejemplo, que las cámaras estas que les nombré, la Sony o la Panasonic, ya tienen unos sensores mucho más grandes y dan una calidad de imagen mucho mejor. Bueno, aquí preguntan que el teleconvertidor. Los teleconvertidores son recomendados única y exclusivamente en lentes fijos. Por ejemplo, si el lente es de 300 milímetros fijo, un convertidor 1.4 o 2.4 funciona perfecto. No funcionan tan bien en lentes que son zoom, digamos un 70-300, y uno ponerle un convertidor nunca han, nunca han dado buenos resultados, y eso lo puede uno ver en los foros y en gente que ya lo ha usado. ¿Cómo se llama el parque? Yosemite, sí. Sí. Diego, también nos comentan que si podrías hacer algún comentario de ventajas y desventajas de la cámara P900. Eso. Bueno, aquí estoy leyendo lo de la cámara P900. La fotografía en ráfaga de la P900 depende mucho de la calidad de la memoria, pero también depende mucho del procesador que tiene. Entonces, yo que fui usuario de la P900, nunca pude lograr un buen registro de ráfaga porque se demora mucho en grabar. Entonces, yo tomaba mis fotos uno a uno. Entonces hay que irse acomodando, conocer las limitaciones que tiene la cámara e irse acomodando para lograr como el estado óptimo de la. Descubrí también que el modo AVES en esas cámaras P900 de Nikon
es muy bueno porque lo que hace es preconfigurar la cámara, por ejemplo, con el enfoque central, con todos los parámetros para que la fotografía de aves salgan bonitas. Yo utilizaba el modo manual cuando iba a hacer fotografía de paisaje, cuando tenía tiempo de programar todos los parámetros de la cámara. Ahí utilizaba modo manual, pero cuando iba a hacer fotografía de aves o fotografía de fauna, lo ponía en ese modo de aves que ya estaba listo y no perdía tiempo, no perdía muchas fotos, y es una recomendación. No hay que, si uno ve que ese modo funciona, pues usarlos, y los modos semiautomáticos en prioridad de apertura, en prioridad de velocidad funcionan, utilizarlos. Ya si la persona es experta y maneja un modo manual, pues, que lo use también. O sea, uno debe acomodarse a la mejor forma de utilizar la cámara, y no es menos fotógrafo el que utiliza modos semiautomáticos. El modo automático, pues sí hay que evitarlo porque la cámara tomará todas las decisiones, pero modos semiautomáticos o modos manuales funcionan bien, pero en las cámaras bridge hay que aprovechar esas preconfiguraciones que vienen de fábrica. Diego, Pilar Garzón también nos pregunta que por qué dices no abusar del zoom y exactamente a qué te refieres. Sí, esas cámaras bridge vienen con dos tipos de zoom, un zoom óptico y un zoom digital. Cuando accionamos el zoom óptico es cuando uno ve que el lente se está moviendo, ¿sí? Cuando él llega a un límite, comienza a actuar el zoom digital, que ya es procesamiento de imagen al interior de la cámara. Y si uno saca el zoom hasta el último punto, lo que va a hacer es que va a lograr muy buen alcance, pero la calidad va a degradarse. Entonces, si uno está tomándole fotos, digamos, a un venado, digamos, en Chingaza, uno puede comenzar con un zoom largo, tomar el registro y poco a poco irse acercando sin molestar, por ejemplo, al venado, sin molestar la naturaleza, pero intentar acercarse un poco más para utilizar menos zoom, y ahí se da uno cuenta que la calidad, entre menos zoom, la calidad aumenta. Es lo mismo que les hablaba del recorte. Si uno toma la foto ya encuadrada y no tiene que ser mucho recorte, la imagen queda bien. Ok. León Sánchez dice que tiene una Nikon Coolpix P600, que si tienes alguna recomendación particular para esa cámara que ya tiene alguna antigüedad. Lo que puede hacer es heredársela a alguien y ahorrar y comprar un nuevo modelo, que los nuevos modelos son espectaculares, con nuevas características. Y si quiere dar un paso más adelante, que comience con el mundo de las cámaras reflex, que compre un cuerpo, bien sea Canon o Nikon, y los lentes que debe uno comenzar a utilizar en naturaleza son mínimo de 300 milímetros. Entonces, si quiere, puede comenzar con un 70-300. Yo utilicé ese lente 70-300 mucho tiempo, y entonces utilizaba las dos cámaras, una con el zoom y otra cuando las cosas eran muy cerquita, y utilizaba las reflex para que la calidad fuera buena. Que Alfonso Guerrero nos pregunta qué opinas del uso del playback. El playback es una herramienta científica que es bien utilizada o mal utilizada por los aficionados a las aves. Si uno lo puede evitar, y si uno no lo... Es que existen muchos parámetros éticos que la gente no conoce o no quiere conocer, entonces se vuelve una cosa perjudicial para las aves. Y mal utilizado muchas veces genera es una contra... antes es perjudicial para el mismo fotógrafo, porque lo que hace es hacer que el ave se espante. Entonces, la recomendación es leer. Audubon tiene una guía de, de proceder ético con el playback. Entonces, leer eso, saber mucho de las especies, y cuando se puede evitar, mucho mejor. Ok. Bueno, alguien que se identifica como Huawei P10 dice que tú hablas de el encuadre adecuado de una foto para que Sí. cuando se recorte
que la imagen quede bien. Sí, ¿A qué te sí, sí, sí. refieres concretamente con el encuadre y cómo se logra un buen encuadre? Eso, no sé si en el momento estamos viendo todavía la foto, ¿no? De un colibrí que tengo en la pantalla. Sí, Eso. sí, Uno decide si quiere el colibrí en el centro, a un lado derecho, al lado izquierdo, ¿sí? En cuanto a fotografía, a veces la recomendación inicial es que el punto de enfoque esté en el ojo. Pero si yo tomo esta fotografía de este colibrí y la tomo así y después recorto para dejarlo en el centro, entonces lo que estoy haciendo es que estoy perdiendo información valiosa de la fotografía. Si yo quiero que el colibrí me quede a la derecha, pues de una vez, antes de obturar, enfoco y muevo sí, enfoco el pajarito, muevo la cámara, reencuadro y tomo la fotografía. Entonces yo decido desde el momento de la fotografía cómo quiero que quede la fotografía, no en el momento de revelar o editar la fotografía. No, es que yo quiero que el pajarito me quede a la izquierda y ya lo tomé en el centro, entonces corto este pedazo de fotografía y cuando recorto lo que hago es perder información valiosa y en las bridge se siente muchísimo ese recorte en cuanto a la calidad porque se pierde mucha información. ok. León insiste en que aunque su cámara es un poco viejita, todavía dispara y sigue tomando buenas fotos. Entonces, tal Claro, vez podríamos darle una nueva oportunidad a esa cámara o Diego sí, definitivamente sí, no, tampoco no, y el mejor consejo es actualizar la memoria, porque las memorias hoy en día tienen unas velocidades buenísimas y uno no cree, pero una cámara eh, por más viejita que sea, con una buena memoria, eso genera muy mejora el rendimiento muchísimo de la cámara. Y ese es uno de los mejores consejos, comprar una memoria. Si no alcanza el dinero para comprar una de mucha capacidad, es mejor que sea de poca capacidad, pero de muy buena velocidad. De Ok, nada me sirve tener una memoria de 128 gigas, por ejemplo, de capacidad, si la velocidad de grabación es muy bajita o no funciona. ok, bueno, espero que eso le dé un poquito de consuelo a León. Bueno, Sí, J. Villamizar también nos pregunta si podemos volver a hacer un taller. Y bueno, ya habíamos hablado algo de eso, ¿no, Diego? Si quieres, nos amplías un poquito. pues sí, ya cuando pase la cuarentena y cuando volvamos a la normalidad, se puede hacer un pequeño taller, eh, cada uno con su cámara y conociendo las ventajas que no ha explotado la cámara y las limitantes que tiene la cámara. Si uno sabe hasta dónde puede llegar con esa cámara, puede lograr muy buenos resultados. Ok, Diego. Bien. Jorge Luis Ceballos nos pregunta, dice, tomo fotografías cerca a los nevados y es difícil manejar la exposición debido al fuerte contraste entre lo blanco del nevado y el resto del paisaje. ¿Qué recomienda? Ahí hay un consejo y es probar con varios settings. Yo les cuento una cosa y es que soy exclusivamente fotógrafo de aves. Yo no tomo fotografía de paisaje nocturna, macro, ningún otro tipo de fotografía. Mi especialidad es en la fotografía de aves. Pero cuando uno está en un ambiente controlado como ese del nevado, lo que puede hacer es jugar con varias configuraciones, probar apertura, cerrando apertura, probar con velocidades, probar con varios tipos de configuraciones y ahí es donde uno, antes de comprar una cámara o cuando uno está comprando una cámara, le nombran el rango dinámico y uno casi nunca le pone cuidado, pero es en esos momentos de fotografías donde es difícil, donde hay pocos contrastes y eso, cámaras con muy buen rango dinámico ejecutan mejor el trabajo que una cámara que no tenga ese rango tan amplio. Entonces, un consejo es probar varias configuraciones. O sea, no limitarse con una sola, con una única, sino jugar como está en un trípode y está en un ambiente controlado como es el nevado no va a salir volando, entonces uno puede, ¿qué pasa si cierro el diafragma?
¿Qué pasa si enfoco la parte de abajo de la montaña? ¿Qué pasa si enfoco el cielo? Hay unas técnicas de HDR donde las cámaras toman tres o cuatro fotos, una sobreexpuesta, una subexpuesta, una perfectamente expuesta, y después la misma cámara las une. Entonces es una técnica que se utiliza para que las partes oscuras queden bien expuestas, las partes claras queden bien expuestas, y son múltiples tomas del mismo elemento, y eso podría ser un buen consejo, que es buscar en YouTube cómo se hace una foto HDR o cómo se hace una foto de múltiple exposición, y después en un programa de edición eso se junta, o la misma cámara muchas veces hace ese trabajo. Ah, Ok, mira, ahí Pedro nos bueno, está ayudando tenemos, con la composición HDR. ok, Y bueno, tenemos muchas más me encanta ver preguntas. muchos, Sigue, perdóname. no, que me encanta ver muchos amigos como Pedro, que es un excelente fotógrafo, eh, aquí en la charla. Qué bueno. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Vamos a hacer la última pregunta. Pero Diego, tenemos 8 preguntas adicionales. Yo las voy a recoger. ¿Sí? Voy a enviártelas para que nos ayudes a contestarlas y luego Claro, entonces las devolvemos y las compartimos con todo. con mucho Em, gusto. la conferencia ha sido grabada y también quienes quieran pueden recibir el link donde la pueden descargar nuevamente. Entonces vamos a cerrar con la pregunta de Camiseli, que pregunta respecto a la edición de las fotos y quiere saber si solo lo haces en el revelado o haces ediciones antes de publicar tus fotos. Y con eso estaríamos Sí, cerrando, y nuevamente muchas gracias, Diego, por tu tiempo y por todas con tus mucho gusto. explicaciones. Bueno, hay que definir, los que no distinguen los términos, uno es revelado y el otro es editar. Revelar y editar son dos cosas diferentes. El revelado consiste en muchas cámaras toman las fotos en un formato crudo que se llama RAW. Cada fabricante tiene su nombre para ese formato, pero ese formato no es compatible ni con redes sociales, ni con impresiones, ni nada. Entonces toca revelarlo y volverlo un JPG, que ya es el formato que todos utilizamos. Entonces, si usted ve en su cámara que tiene la opción de tomar las fotos en RAW, tómelas en RAW, porque no hay pérdida de calidad. O sea, toda la información que toma la foto la manda al sensor, y el sensor la manda directamente a la memoria. Entonces llega a la memoria un archivo crudo que hay que revelar primero, y segundo, si uno quiere y uno lo decide, lo puede editar. Yo todas las fotos las edito porque si no las editara, si fuera en un ambiente controlado, si uno tuviera toda de calidad de luz, de cantidad de luz, como en un estudio que uno tiene, puede poner un reflector acá, puede poner un reflector acá. En la naturaleza es muy difícil tener control sobre los determinantes de la fotografía. Entonces muchas cosas en la edición, después del revelado, se pueden corregir, y si eso sirve para que la fotografía quede mejor, yo lo hago sin problema. Y lo hago porque todas las buenas fotografías llevan algo de revelado y algo de edición, porque para eso son los programas de edición, para mejorar las fotografías. Si, si uno sabe hacer una adecuada edición de las fotografías y sirven para mejorar la fotografía, se hace sin problema. A menos de que uno sea un purista y quiera participar en un concurso donde las fotografías no lleven ningún tipo de edición, eso ya es otra cosa muy diferente. Pero si uno lo que quiere es lograr una buena fotografía y la edición ayuda para eso, se hace sin problema. Perfecto, Estoy Diego. viendo, estoy viendo si alguien quiere anotar mi correo electrónico, también me puede escribir. Sí, y también les estoy enviando allí el correo de Natalia Prada, biodiversidad@progresaresp.com. Ahí está en el chat, para que por favor, si se